Buenos días, amados hermanos. Buenos días. Nos gozamos en el Señor en esta preciosa mañana por la oportunidad que nos da de estar en este lugar. Gracias a Dios por la familia de la hermana Yané, que ya hoy están con nosotros. Hemos estado orando por ustedes durante todo este tiempo. Bueno, hoy Dios les permite estar aquí. Nos gozamos en el Señor. Hermanos, les invito para que estemos muy atentos y presentemos en esta mañana una adoración con el entendimiento, que podamos hacerlo de manera racional, sabiendo y entendiendo lo que estamos haciendo y a quién va dirigida nuestra adoración, al Dios soberano, supremo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias te damos por este tiempo especial. Gracias te damos por la fuerza que nos das, por el cuidado que tienes con nuestras vidas. Te adoramos, te exaltamos, glorificamos y bendecimos tu nombre. Tu nombre que es santo y que es sobre todo nombre. Reconocemos tu majestad, reconocemos tu grandeza, tu poder, tu sabiduría. Tú eres el Rey Supremo. Por tu palabra fueron creados los cielos y la tierra y todo lo que vemos ha sido hecho por ti. Oh Dios, en esta mañana hemos venido ante tu presencia con regocijo, reconociendo tu majestad, tu señorío. Hoy nos inclinamos delante de ti, sabiendo que somos tus criaturas, que estamos necesitados de tu gracia, de tu favor y de tu misericordia. Háblanos en esta mañana, oh Dios, confórtanos y consuélanos. También clamamos por las escuelas dominicales, los predicadores, por el culto en todo el mundo, para que tú uses, Señor, a cada predicador y a cada maestro, para que pueda hablar conforme a tu palabra, que tu nombre sea exaltado en todo el mundo, que tu gloria pueda ser proclamada en todo el mundo. Gracias te damos. Amén. Y amén. Bien, hermanos, estamos estudiando la primera epístola del apóstol Pedro. Estamos allí en el capítulo 1 y quiero recordarles un poco acerca de lo que hemos estado viendo. Recordemos la audiencia a la que Pedro le escribe, los cuales eran hermanos dispersos en Asia Menor. A esta región estaba Asia, Bitinia, Galacia y el Ponto. A estas regiones fue enviada en primera instancia esta epístola. Estos hermanos estaban sufriendo bajo el gobierno romano. Ellos sufrían la opresión de Roma. Pedro les recuerda la gracia de Dios para la salvación y les recuerda que esa gracia ha sido proclamada en todos los tiempos por medio de los profetas. Los profetas anunciaron las nuevas de salvación. Aún en los días de Noé se predicó, se llamó al hombre para que entrara al arca y escapara del juicio de Dios. La semana pasada hablábamos de las pruebas, las cuales van a probar nuestra fe y a prepararnos para llegar al cielo.
Las pruebas nos permiten recordar que aún no hemos sido glorificados, que somos extranjeros y advenedizos en esta tierra, que la fe y la esperanza nos deben mantener velando, esperando ese día donde seremos glorificados. Esa esperanza gloriosa de que un día seremos glorificados. Por eso el escritor de Hebreos dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primero por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Hebreos capítulo 2. De manera que esa salvación fue anunciada por los profetas una y otra vez hasta que vino el cumplimiento del tiempo, según Gálatas capítulo 4, versículo 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Los profetas profetizaron de esta gracia hasta Juan. Juan es el precursor del Mesías y con él la profecía antiguo testamentaria termina. Juan presenta al Mesías. Todos los profetas antecesores decían, viene el Mesías. Pero Juan tuvo la oportunidad de decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De manera que debemos tener cuidado con los profetas de hoy en día. No solo son falsos, sino que están desenfocados del mensaje de la profecía. Los profetas tenían un solo mensaje. La principal función de los profetas no era predecir el futuro, sino anunciar la gracia salvadora, mostrándole al pueblo la necesidad de un Salvador y al mismo tiempo invitándoles y exhortándoles al arrepentimiento. Este era el mensaje de los profetas. Un solo mensaje desde Génesis hasta Apocalipsis. Vamos a leer allí en Primera de Pedro, capítulo 10, capítulo 1, versículo 10 al 13. Vamos a leer la porción en la mañana de hoy. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El tema en la mañana de hoy es la gracia salvadora. La gracia salvadora. Y vamos a leer nuevamente el versículo 10 y 11. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación,
escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. De antemano, cabe señalar que los profetas de los cuales el texto se refiere no son los profetas de hoy, los cuales son charlatanes. Los profetas de hoy son simplemente charlatanes, pero de esto no es lo que el texto está hablando en ninguna manera. Los profetas del texto son los profetas de la Biblia. Ellos tenían un tema, el cual es y sigue siendo el tema de la Biblia, el tema central, el cual es Cristo, el Mesías Salvador. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, anunciaba la venida de un Salvador. Y aunque ellos no tenían la revelación completa sobre el desarrollo del plan de redención y la obra mediadora y redentora de Cristo, ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo para anunciar de antemano la llegada del Mesías y sus padecimientos. Así lo vemos en Isaías 53, el pasaje que describe la obra de Cristo, los sufrimientos de Cristo y el resultado de esa obra expiatoria. Por eso el apóstol Pablo, entendiendo esta verdad, dice en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esta gracia que proclamaron los profetas nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. Desde la eternidad, Dios planeó una salvación para nosotros. Y esa salvación fue revelada de manera progresiva. Desde Génesis, nosotros miramos que luego de la caída, Dios le promete al hombre alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y luego esa promesa de la simiente se va a ir ampliando y cada vez va a ser más clara la revelación acerca de este plan redentor y de la persona que llevaría a cabo esta obra, el cual es Cristo Jesús. Y esa salvación, en palabras de Pablo, tiene un orden, el cual se conoce en teología como el ordo salutis, que significa el orden de la salvación, el cual Pedro nos ha venido hablando de estas cosas. Una salvación que ha sido planeada, es decir, desde la eternidad hubo una elección, un llamamiento a la fe, donde ocurre ese nuevo nacimiento, el arrepentimiento, la justificación, la santificación y esperamos la glorificación. Estas son las etapas de la salvación. Y Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante, va a
describir estas etapas de la salvación. Cómo la salvación fue planeada, cómo la salvación fue revelada y cómo la salvación fue aplicada. Y ahora esa salvación que ha sido aplicada a nuestros corazones, aún todavía esperamos una etapa, y es la etapa de la glorificación. Los profetas profetizaron sobre estas cosas. Ellos hablaron acerca de esta esperanza. Ellos hablaron de esa promesa del Mesías. Ellos anunciaban los padecimientos de Cristo. Ellos proclamaron, invitaron al pueblo a la fe y al arrepentimiento. Esa gracia fue revelada desde el Antiguo Testamento. Ellos proclamaron la gracia de Dios. De manera que la gracia de Dios siempre ha estado presente todo el tiempo. Todo el tiempo. Muchas personas dicen que estamos en el tiempo de la gracia. Bueno, la gracia de Dios siempre ha estado, porque los profetas proclamaron la gracia de Dios. Ellos hablaron de la salvación. Y muchos creyeron y fueron salvos. Así como hoy, muchos han creído en esta esperanza y ellos, aunque no estaban viendo el Mesías no había llegado, ellos murieron con su mente enfocadas en el Mesías, en el futuro, en aquel que vendría y aplastaría la cabeza a Satanás. Hoy nosotros estamos en una condición en la cual el Mesías ya vino. El Mesías fue al madero de la cruz y murió por nuestros pecados. Y ahora nosotros miramos hacia el pasado, hacia la cruz, hacia aquel momento en donde el Mesías, en donde las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron allí. Y su obra expiatoria y redentora nos salva. En segundo lugar, miremos la gracia de Dios administrada por los profetas. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los profetas administraron estas cosas, es decir, ellos hablaron, ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo y escribieron acerca de estas cosas. Pero ellos no solamente escribieron, sino que ellos meditaban en aquellas profecías que ellos mismos habían escrito por inspiración del Espíritu Santo. Los profetas, ellos estudiaban sus profecías, ellos estudiaban sus antecesores, es decir, si estamos hablando de Isaías, él estudiaba a los escritos de Moisés y a todos los que escribieron antes de él. Ellos estudiaban la palabra y buscaban de manera minuciosa al Mesías allí en las Escrituras y estaban muy pendientes de cuándo llegaría ese momento. Recordemos que a Daniel se le revela todas estas cosas, la profecía de las 70 semanas, y de manera
muy específica. Daniel puede tener un panorama mucho más amplio acerca de la llegada del Mesías y todo lo que acontecería antes de que este momento sucediera. Ellos estaban preocupados por estas cosas. Ellos estudiaban y meditaban. Por eso Jesús dijo a sus discípulos, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Mateo capítulo 13, versículo 17. Ellos anhelaban ver al Mesías. Ellos anhelaban escuchar al Mesías, pero no lo vieron. Cuando vamos al libro de Hebreos, vemos cómo todos estos hombres por la fe creyeron y vencieron al mundo aún sin ver el cumplimiento de lo prometido. Ellos por la fe vivieron como viendo al invisible. Lucas capítulo 7, versículo 28. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Juan el Bautista es el más grande de los profetas. Quizás usted se puede preguntar, bueno, pero ¿por qué? Isaías no escribió más, Jeremías, Daniel. Pero Juan es el único profeta que tiene el privilegio de presentar al Mesías. Y por eso es el más grande. Porque él no solo dice, viene el Mesías, sino que dijo, aquí está el Mesías. Este es el Mesías. De este hablaron los profetas. De este habló Isaías. Aquí está. Pero ahora, para nosotros hoy, tenemos todo el entendimiento, toda la revelación, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y tenemos un entendimiento aún más amplio que el entendimiento que tenía Juan de Jesús. Él presentó al Mesías y luego fue ejecutado. Ni siquiera pudo presenciar ese momento de ir a la cruz. Él murió. Nosotros hoy tenemos toda la revelación, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, donde el Antiguo nos apunta hacia Cristo y el Nuevo revela todo lo que en el Antiguo Testamento estaba velado. La salvación siempre ha sido por gracia, amados hermanos. No es como muchos piensan. Algunos dicen, no, en el Antiguo Testamento se salvaron por la ley y hoy nos salvamos por la gracia. No, hermanos. La salvación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe en la promesa, por medio de la fe en Cristo. Aún Jonás, estando en el vientre del pez, entendía estas cosas. Y estando en el vientre del pez, él dijo, la salvación es de Jehová. La salvación es de Dios. Él es el que salva. Pero el antiguo pacto nos revelaba y nos mostraba de manera velada
Y en el nuevo pacto, Cristo es revelado completamente. Por eso, Mug Clowney escribe en su libro titulado El misterio revelado. En este libro, este autor muestra a Cristo desde el Antiguo Testamento. Y el texto predilecto de él es Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Este es el mismo Cristo. Luego de que él resucita y va con los discípulos en el camino de Maús, y entonces empiezan a hablar acerca de lo que ha sucedido, de la obra de la crucifixión. Y mientras ellos van hablando de estas cosas, Cristo les revela y les muestra desde Moisés, es decir, desde Génesis, les muestra por medio de las escrituras todo lo que la Biblia dice acerca de él y todos los sufrimientos y los padecimientos que tenía que sufrir. Según Isaías 53 y el Salmo 22 y muchos salmos, todo estaba escrito. Todo había sido profetizado de antemano. Hoy tenemos todo el panorama completo. Seguramente, cuando vamos a un lugar, tomamos muchas fotos. A veces de la parte interna del edificio, de la parte externa. Y con esas fotos le contamos a los que no fueron sobre aquel lugar. Y aquellas personas que no estuvieron pueden tener un panorama de lo que es aquel lugar. Pero si se usa un dron y se toma una foto desde lo alto, en una sola fotografía se puede tener todo el panorama de aquel lugar. Bueno, de la misma manera, los profetas, cada uno de ellos tenían un pequeño fragmento, una fotografía que hablaba de la gracia salvadora. Pero hoy nosotros no tenemos ese pequeño fragmento. Tenemos todo el panorama completo. Tenemos una fotografía completa que nos permite ver con claridad todo el plan de redención revelado en las Sagradas Escrituras. Ellos lo administraron, pero lo administraron para nosotros. Es decir, esa profecía fue dada para que nosotros hoy podamos entender y comprender con claridad la obra de Cristo. Qué privilegio, amados hermanos, tenemos nosotros hoy. En tercer lugar, la gracia de Dios manifestada con Cristo. Ahora hay una advertencia. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí viene la exhortación. Pedro hasta este punto nos ha hablado de manera doctrinal, nos ha venido enseñando, nos ha hablado de la elección,
Nos ha hablado de la salvación, de la esperanza, de la fe. Nos ha hablado de la glorificación. Nos ha hablado del rociamiento de la sangre de Cristo, es decir, de la expiación, de la redención. De todo esto nos ha hablado Pedro, para que nosotros podamos entender el Evangelio. Y en esos primeros versículos, el tema principal es la salvación. La salvación, cómo Dios ha manifestado la salvación para con los hombres, cómo los hombres son salvos, todo el plan, todo el desarrollo de la salvación, esa gracia. La gracia en este texto es todo lo que concierne a la salvación de los hombres, desde la elección hasta la glorificación. Todo eso es la gracia de Dios. Es un regalo inmerecido, algo que nosotros no merecíamos, pero que por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios la hemos recibido. De esto es lo que Pedro nos ha hablado. Pero ahora va a exhortar: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora, entendiendo el contexto nuevamente de estos hermanos que sufrían la persecución, que estaban pasando por momentos de angustia, de sufrimiento, de dolor, sufrían la pérdida de sus seres queridos, sufrían el azote de Roma, sufrían el despojo, el destierro, sufrían el martirio. A estos hermanos es que Pedro le está escribiendo: sed sobrios y esperad. Es a través de las pruebas y del sufrimiento donde nuestra fe es probada. Y es probada y refinada allí como se refina el oro por el fuego. Ahora ellos tienen que tener paciencia, de la cual nos había hablado también Santiago. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Ellos tienen que tener paciencia y esperar, aún mientras sufren, mientras son martirizados, mientras son despojados. Ellos tienen que esperar, tienen que tener paciencia, tienen que ceñirse los lomos, es decir, ajustarse bien. Es decir, preparar su mente y su corazón en las promesas de Dios, creyendo y aferrándose cada vez más en ella. Cristo vino y esos hermanos lo sabían. Cristo vino. Él fue al madero de la cruz y murió. Y su muerte expiatoria y redentora es la que nos salva, su sacrificio. Pero ya hemos sido salvos. Ya hemos sido salvos por gracia, pero aún esperamos la salvación. Esperamos que Cristo venga. Esperamos la manifestación del Hijo de Dios, es decir, la segunda venida de Cristo. Esperamos ese día.
Y aún, hermanos, aunque tengamos que padecer, aunque tengamos que sufrir, debemos tener paciencia y esperar por completo hasta este día, hasta que este día llegue. Un día llegará y entonces seremos glorificados. Un día disfrutaremos completamente de la gracia de Dios. Hoy nosotros disfrutamos de la gracia de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no ha venido Cristo para nuestra transformación, nuestra renovación, para que seamos perfectos. Todavía falta una fase en este orden de la salvación. Esperamos la segunda venida de Cristo, cuando Cristo venga en gloria y los santos ángeles con él. Cuando las trompetas suenen, cuando los muertos resuciten en gloria, cuando la muerte sea echada en el lago de fuego, cuando toda lágrima sea enjugada y estemos en la presencia de Dios. Esperamos ese día. Esperamos ese momento. Por eso estamos aquí. Cristo vino y Cristo viene. El Antiguo Testamento, Cristo viene. El Nuevo Testamento, Cristo vino y vendrá. Él vendrá por segunda vez. Y entonces seremos salvos. Es decir, lo que ya nos pertenece será hecho de manera definitiva. Esto es como cuando alguien de pronto te dice, te voy a regalar esa casa. Y de pronto tú estás hasta viviendo en esa casa. Pero todavía no es tuya. Es una promesa. Pero cuando el dueño te entrega las escrituras de la casa, entonces aquella casa viene a ser tuya. La salvación se nos ha sido dada. Y aunque la ilustración no es perfecta, porque aún los hombres se arrepienten, pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha prometido se cumplirá. La salvación que hemos recibido y que hoy disfrutamos y gozamos es un hecho. Es un hecho en el cual nosotros tenemos certeza, porque es Dios quien lo ha prometido. Y estamos entonces esperando que llegue ese momento. Debemos esperar por completo hasta la venida del Señor. A pesar de las pruebas que van a venir, el sufrimiento, el dolor, debemos ser sobrios y esperar por completo hasta la venida del Señor. Quizás has esperado un tiempo y muchos se desesperan cuando han esperado un tiempo y aquello de lo cual están esperando no llega. Pero hermanos, si aún has esperado un tiempo, sigue esperando. Espera por completo. Recuerda que no estás solo. El Espíritu Santo está contigo para guardarte y para fortalecerte en la fe que es en Cristo Jesús.
En esta espera no estamos solos. En esta resistencia hacia el pecado y hacia las tentaciones no estamos solos. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos da fuerza, nos guarda del pecado y santifica cada día más nuestras vidas y nos guía cada día hacia la santificación y hacia esa gloriosa esperanza. Nos guía cada día por medio de su palabra. Por eso, hermano, velemos, meditemos en estas promesas, meditemos en nuestra salvación y esperemos hasta aquel día en que Cristo sea manifestado en gloria y seamos transformados. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este tiempo precioso y maravilloso que nos regalas. Gracias te damos, oh Dios, por la salvación que ha sido revelada, planeada desde la eternidad, revelada y aplicada. Hoy podemos tener toda la revelación, todo el desarrollo en las Sagradas Escrituras. Hoy podemos conocer de manera profunda todo lo que de antemano fue planeado. Gracias por salvarnos. Gracias por hacernos ser tus hijos, herederos y coherederos con Cristo. Gracias te damos. Amén.